Bueno, entonces vamos con otro ejemplo. Vamos a tomar esta función de ahí. Con ese ejemplo yo quiero mostrarles a ustedes el significado geométrico de las derivadas parciales y también una aplicación que tiene mucho que ver con esto que les presenté al inicio, pero con las derivadas de funciones reales. Sí, y en el inicio les di una pequeña introducción ahí de lo que era la derivada del significado geométrico y también la utilidad, coloqué digamos aquí como una varilla. O sea, aquí en este ejercicio yo voy a ver primero el significado geométrico de esas derivadas parciales. ¿Qué significan? En una es, en el primero que voy a escribir, hallar la pendiente de la recta tangente de la curva obtenida de la intersección entre el gráfico de f y el plano x igual a pi quintos en el punto pi quintos, pi tercios, 0. ¿Alguien vio el video de la quiz teórico? ¿Qué significaba, digamos, geométricamente esas derivadas parciales? Está, digamos, ahí un poquito ahí familiarizado con... Profe, ¿no significaba la pendiente de la recta tangente de de la curva de nivel? Curva de nivel, ¿no? Bueno, aquí vamos a responder. Cuénteme, cuénteme. ¿De qué? No, no, creo que fue que se le encendió ahí el micrófono, fue sin querer. De pronto va caminando y con el celular. ¿Sería la pendiente de la recta tangente? Exactamente, y eso es lo que vamos a responder ahí. Miren, allá la pendiente de la recta tangente de la curva obtenida de la intersección entre el gráfico de la función, esta función, y el plano x igual a pi quintos en el punto pi quintos, pi tercio, 0. Miren que acá para el caso de funciones reales, yo podía hallar la pendiente de la recta tangente del gráfico de la función en un puntico. Acá era en el punto A, f de A. Tenía un puntico de ese gráfico. Este gráfico está en el plano bidimensional. Esta curva de la que estoy hablando acá ya se encuentra en el espacio tridimensional y por eso, pues, para mi punto necesito de tres numeritos, tres valorcitos. Vamos a ver acá eso que nos están hablando ahí geométricamente. Vamos a ver ahí. Vamos a quitar aquí algunas cosas. Este de aquí es el gráfico de la función. Aquella que me están hablando allá. F de x igual a seno de 5x menos 3y. Este es el gráfico de esa función.
Ese es el gráfico de esa función. ¿Sí? Y ahora mismo me están diciendo, considere la curva obtenida entre la intersección de ese gráfico, el gráfico de esa función, el que estoy mostrando allá de violeta, y el plano x igual a pi quinto. Yo voy a obtener la curva Este es el gráfico de la función y el plano x igual a pi quinto. Bueno, primero, eso es un plano, x igual a pi quinto. Mira, aquí esta ecuación, ahorita la voy a habilitar acá. X igual a pi quinto, eso es un plano. Esto sí es un plano, ¿ok? Porque ahí me aseguran de que eso es un plano. Igual pi quintos. Sí, es un plano. Bueno, ¿será que todo el mundo conoce el plano x igual a 0? ¿Cuál es el plano x igual a 0? YZ. Miren, ese es el plano x igual a 0, que me contiene al eje y al eje z. Ese es el plano x igual a 0. Es un plano, es un plano. Ahora, ¿cuál es el plano x igual a pi quintos? También es un plano, miren que es paralelo al primero. Este es el plano x igual a 0, el que me contiene al eje y al eje z. Vamos a ponerlo aquí desde esta perspectiva, que se vean ahí los. Este es el plano x igual a 0, el que me contiene al eje y al eje z. Bueno, yo creo que sería mejor desde acá. Este es el plano x igual a 0, el color violeta. El plano x igual a pi quintos es paralelo a ese plano. Simplemente trasládelo pi quintas unidades hacia la dirección positiva del eje x. ¿Cuánto es pi quintos? Ahí, ¿cuánto es? Si pi es 3,14, si lo divido entre 5, ¿cuánto me da eso? Pi entre 5, ¿cuánto me da? 0.62. 0.62. Vamos a ver ahí si desde acá arriba, este es el eje X, este es el eje Y. Todo lo estoy viendo desde arriba. Aquí está la unidad, este es el 1, este es el 2. Y bueno, prácticamente sí, ¿no? 0. ¿Qué? ¿Pi quintos cuánto es? Por aquí está 0.5, 0.6 por ahí, ¿no? Es que me dicen. 0.6, ¿no? Claro, profe, así es. Bueno, miren, ese es el plano x igual a pi quintos. Es el plano x igual a 0, pero trasladado pi quintos unidades hacia la dirección positiva del eje X. Es un plano vertical, ¿sí? ¿Y qué particularidad tiene este plano? De que todos los puntos en ese plano, su coordenada X es igual a pi quintos. Por eso lo escribimos como X igual a pi quintos. Todos los puntos ahí en ese plano, su coordenada X es igual a pi quintos. Bueno, entonces miren que la intersección entre el gráfico de mi función y el plano x igual a pi quinto, bueno, todo el mundo hasta ahora, todo bien. Tengo el gráfico de mi función, que es ese de color violeta, ese de color violeta de ahí, es el gráfico de la función. Y tengo el plano x igual a pi quintos, este de color verde. ¿Todo bien? Todo bien. La intersección entre ese plano y el gráfico de mi función da como resultado una curva. Miren esa curva que se está formando ahí. Esa es la intersección entre ese plano de color verde y el gráfico de mi función, que la voy a resaltar aquí. ¿Todo bien? Mírenla ahí, la estoy resaltando. Esa curva es obtenida de la intersección entre el gráfico de mi función y el plano x igual a pi quintos. Si uno se fija ahí en esa curva, miren que está pasando algo.
En esa curva, X se está manteniendo constante. En esa curva X vale pi quinto siempre. En esa curva quien está variando es Y. ¿Todo bien? Si yo miro desde esta perspectiva lo que está pasando ahí, vamos a borrar el gráfico de la función. Vamos a mirarlo de esta perspectiva. Vamos a borrar el gráfico de la función. Voy a dejar nada más la curva. Miren la curva ahí. Miren la curva ahí. Esa es la curva obtenida de la intersección entre el gráfico de la función y el plano X igual pi quinto. En esa curva, Y es quien está variando. Aquí yo estoy mostrando cómo se está comportando Z cuando está variando Y, cuando Y está aumentando. ¿Sí? Aquí X es pi quintos. Entonces yo me puedo preguntar, miren que es la misma situación que teníamos acá arriba. La misma situación. ¿Sí? Yo me puedo preguntar, bueno, en este puntico de aquí, en pi quintos, coma pi tercios, coma 0, este puntico de aquí es pi quintos, pi tercios, 0. ¿Cuál es la pendiente de esta recta tangente a esa curva? ¿Todo bien? ¿Cómo calculo la pendiente de esa recta tangente? Pues con las derivadas parciales. ¿Cuál sería la derivada parcial apropiada? ¿Con respecto a X o con respecto a Y? ¿Quién está variando aquí y quién está permaneciendo como constante? Sería con Hombre, respecto profe, a aquí Y, permanece es la como que me digo. Correcto. La pendiente de esta curva es dada por la derivada parcial de la función con respecto a X o con respecto a Y. ¿Quién está variando en ese caso? Y. ¿X o Y? Y es quien está variando. X está permaneciendo como constante. Aquí en esta curva, dada por la intersección entre el gráfico de la función y el plano X igual a pi quintos, Y es quien está variando. X es pi quinto siempre y X te queda ahí estable, inamovible. Esa derivada parcial la tengo que evaluar en mi punto pi quintos, pi tercio. Yo tengo que brindarle información de en qué punto yo quiero esa pendiente. ¿Todo bien? Y pues Y es quien está variando. X es constante aquí. Entonces, bueno, ¿cuál es la derivada? Primero calculemos la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Cómo me queda la derivada parcial de f con respecto a y? ¿Cuál es la derivada de seno? Coseno. Coseno. Coseno de 5x menos 3y por la derivada interna, pero con respecto a y. ¿Cuál es la derivada de esto de aquí, este ángulo con respecto a y? 3. Menos 3. Menos 3, menos 3. Y ese sería el que voy a colocar ahí al inicio. Pues, ¿por qué no lo puse aquí al final? No, aquí tendría que colocar por menos 3, pero pues uno de los coeficientes lo acostumbra a colocar es al frente, ¿no? Por eso lo coloqué ahí al inicio. ¿Todo bien? Esa sería la derivada parcial de f con respecto a y. Pero como me están preguntando por un punto en concreto, yo debo evaluar esa derivada parcial será. Yo tengo que evaluar esa derivada parcial en el punto
en cuestión. Pi quintos, pi tercio. Yo calculé la derivada parcial de la función con respecto a y. Miren que me queda una función de dos variables. Continúa siendo una función de dos variables. Yo la puedo evaluar en un punto. Eso aquí es igual a menos 3 coseno de 5 por x, pero x yo lo voy a reemplazar por pi quintos. 5 por pi quintos me da pi menos 3 por y, pero y lo voy a reemplazar por pi tercios. 3 por pi tercios me da pi. Esto queda coseno de 0. ¿Cuánto es coseno de 0? 1. Menos 3 por 1 me da, esto me da menos 3. Y esa es la pendiente de aquella recta tangente a la curva dada. La curva obtenida entre la intersección entre el gráfico de f y el plano x igual a pi quintos. ¿Por qué con respecto a y? Porque Profesor, estoy que manteniendo dentro del constante. coseno, ¿Ah? no, que porque dentro del coseno le queda pi menos pi. Porque estoy reemplazando x por pi quintos y y por pi tercios. Estoy evaluando esa derivada parcial en este punto. Si x vale pi quintos, me queda 3 por pi quintos. Si x vale pi quintos, me queda 5 por pi quintos. Se cancelan los 5. Queda pi. Menos 3 por y, pero como y vale pi tercio, me queda 3 por pi sobre 3. Pi. ¿Todo bien? Hello. Hola. Sí. Hola, hola. Todo bien. Todo bien. Bueno, y ese es el apartado A de este ejemplo y ese es el significado geométrico de las derivadas parciales. Digamos en forma análogo a lo que significa la derivada de funciones reales, en forma geométrica. Vamos con un segundo punto, un segundo ítem. Ahora, bueno, miren, antes de pasar, miren que la derivada me dio menos 3, esa derivada parcial me dio menos 3. Bueno, me dio un valor negativo. ¿Eso me dice algo o simplemente no? Dio menos 3, listo, bien. Tiene que dar un número, ¿no? Pero el Que la pendiente es signo, negativa, ¿no? la pendiente es negativa. ¿Y qué quiere decir de que sea negativa? Miren que aquí Que y yo decrece. estoy decrece. Miren que yo aquí estoy comparando cuando crece y en comparación con el valor de z. Miren que a medida, por lo menos por aquí, cuando y va aumentando, ¿qué está pasando con z? Él va disminuyendo. Z va disminuyendo. Y eso precisamente por eso fue que nos dio negativo acá esta derivada parcial, nos dio menos 3. Quiere decir que cuando z va aumentando en este puntico, si yo me centro en este puntico, y z aumenta, y y aumenta, perdón, el valor de nuestra función va disminuyendo. Imagínense aquí, bueno, vamos nuevamente con el gráfico de la función. Imagínense aquí esto es un sistema montañoso, el gráfico de la función es un sistema montañoso. Entonces yo estoy ubicado aquí. Vamos a mirarlo desde arriba, mandamos un dron y ese dron nos está ahí mostrando una porción de ese sistema montañoso. Yo estoy ubicado aquí en esa parte del gráfico. Y ahí me dicen, Giovanni Muente, dirígete hacia el norte de ese sistema montañoso. Hacia el norte, es decir, bueno, aquí va aumentando y, aquí va aumentando y. Hacia el norte, yo voy a descender o voy a ascender. ¿Voy a bajar o voy a subir? Hacia el norte, miren que voy es bajando.
Yo estoy ubicado aquí, si yo me dirijo hacia el norte, hacia la parte positiva del eje, voy es bajando, descendiendo. ¿Todo bien? Hello. Todo Todo bien, bien. profe. Bueno, ahora vámonos con este mismo ejemplo. Este es el significado geométrico. Ahora, suponga que f de xy igual a seno de 5x menos 3y es la temperatura en cada punto x, y de una lámina. Es decir, vamos, yo tengo una lámina, vamos a dibujar aquí la lámina. La lámina. Aquí, bueno, vamos a dibujarla en el plano bidimensional. Una lámina, vamos a pintarla aquí de este color para que sea más real la cosa. La lámina, una lámina delgada, ¿no? Vamos a pintarla aquí de este color para que tenga ahí un poquito más de vida de dibujo. Esta es mi lámina. Y me están diciendo que en cada puntico X, Y de esa lámina, digamos, si yo escojo un puntico por aquí, X, Y de esa lámina, vamos a suponer que su temperatura es dada por el valor que toma la función evaluada en ese punto. Digamos aquí, lo que me da la función en ese puntico es su temperatura, la temperatura de ese punto. ¿Sí? Y así en todos los punticos de esa lámina. Entonces, determine si la temperatura crece o decrece cuando a partir del punto pi quintos, pi tercios, nos desplazamos hacia la derecha de la lámina. ¿Sí? Digamos, vamos a suponer que por aquí quede pi quintos, por aquí queda pi quintos, que dijimos ahorita que es aproximadamente 0,6. Y vamos a suponer que por aquí esté pi tercio. Pi tercio, como pi es 3,1415, en fin, si lo divido entre 3, eso es aproximadamente 1. Aproximadamente 1. 1 y otro poquito. Entonces, digamos, yo estoy aquí ubicado en mi lámina. ¿Sí? Y bueno, vamos a suponer que ahí la lámina me da, vamos a suponer que la temperatura está en grados Celsius. 2 grados Celsius me da la temperatura en ese puntico. Vamos a suponer. Entonces yo comienzo a mirar ahí el comportamiento de esa temperatura, pero cuando a partir de ese puntico me dirijo hacia la derecha, que es lo que me están preguntando ahí. Vamos a suponer que por aquí me da 3 grados, 4 grados, 5, 6. Me estoy moviendo a partir de este puntico hacia la derecha de la lámina. Entonces, ¿qué puedo decir yo si yo comienzo, digamos, a medir esa temperatura? Bueno, que cuando a partir de este puntico yo me dirijo hacia la derecha, la temperatura va aumentando. ¿Sí?
La temperatura va aumentando porque, mire, vemos aquí 2 grados, 3, 4, sí, va aumentando. ¿Todo bien? Aquí la función que me determina esa temperatura es esta que está dada acá. ¿Sí? Cada puntico X, Y de mi lámina, la temperatura es dada por esa expresión, por esa función. ¿Sí? Y la herramienta que yo tengo para saber si una función es creciente o decreciente en un puntico, ¿qué herramienta me sirve a mí para saber si una función es creciente o decreciente en un puntico? Hombre, profe, la derivada. Parcial. Con la derivada, exactamente, exactamente. Vámonos acá otra vez al gráfico. Vamos a pintar la situación. A pintar la situación. Es la misma función, por lo tanto es el mismo gráfico, pero ahora yo me estoy haciendo la pregunta esta. Ahora yo voy a dibujar vamos nuevamente acá. Yo lo dije. Miren que si yo me centro aquí, me ubico aquí y me dirijo hacia la derecha de la lámina, Y está permaneciendo como constante. Digamos, me estoy dirigiendo hacia el este. Y está permaneciendo como constante. Ahí quien está variando es X. Entonces, en realidad lo que yo estoy preguntando aquí es, ¿cómo está variando mi función cuando varía X a partir de este punto? Vámonos entonces acá ahora a realizar un plano. Voy a mantener a Y como constante. A Y lo voy a dejar fijo como pi tercio. Miren ahí, mantuve a Y fijo como pi tercio. Y miren que eso también me da un plano. Y igual pi tercio es un plano. ¿Sí? Y lo mismo, miren que si yo realizo la intersección entre el gráfico de mi función y ese plano, obtengo una curva. Si yo miro desde esta perspectiva, en donde deje de fondo al eje X, que es el que está variando ahora, y al eje Z, yo ahí estoy comparando cómo varía Z cuando X está cambiando su valor, cuando X está variando, comparando a Z en relación a la variación de X. Entonces miren que este es el puntico en cuestión. El puntico en cuestión. Y yo me estoy dirigiendo hacia la derecha, hacia el este de mi lámina. Cuando pase por ese puntico en cuestión, ¿qué está pasando con mi temperatura? ¿Qué está pasando? Aumenta. Sí. Está aumentando, está creciendo. Entonces, ¿qué signo nos debería dar esa derivada parcial? Bueno, primero entonces, ¿qué debemos calcular? Debemos calcular entonces es la derivada parcial de la función con respecto a X. ¿Por qué con respecto a X? Porque esa es la que está variando ahora. Allí yo lo estoy manteniendo como constante, está fija. Pero debo evaluarla en el punto pi quinto, coma pi tercio para que eso nos devuelva ahí. En ese caso sería la razón de cambio. ¿Qué tan rápido está variando mi función cuando yo a partir de aquí me muevo hacia esa dirección? ¿Qué me da la derivada parcial de f con respecto? Bueno, aquí pues, en este caso, X está variando y Y permanece constante. Entonces yo voy a ver cómo se comporta f cuando varía X, manteniendo a Y como constante. ¿Cuál es la derivada parcial de f con respecto a X? Derivada de seno es coseno. El ángulo lo dejo igual.
por la derivada de ese ángulo con respecto a X. ¿Cuál es la derivada? 5. 5. Y esa es la derivada parcial de f con respecto a X. La derivada parcial de f con respecto a X evaluada en el punto pi quintos, coma pi tercios, que me da 5 coseno de pi quintos. 5 por pi quintos me da pi menos 3 por y, pero y es pi tercios. 3 por pi tercios me da pi. Y eso es igual a 5, medio positivo. Como era de esperarse, ¿no? Por lo visto allá en aquel gráfico. ¿Qué respondemos entonces aquí? Luego, cuando a partir de pi quintos, coma pi tercios, nos desplazamos hacia la derecha de la lámina, la temperatura aumenta a una razón de, vamos a suponer que la temperatura esté dada en grados Celsius y aquí la distancia en la lámina vamos a medirla en centímetros, ¿sí? Entonces estaría aumentando a una razón de 5 grados Celsius por centímetro. ¿Todo bien? Profesor, una duda. Cuénteme. Explíqueme otra vez cómo hicimos para sacar que sería la derivada parcial de f y x. Bueno, en el primer caso, miren que tengo que ver a quién se está manteniendo como constante y quién es el que está variando. En el primer ítem, miren que aquí se estaba manteniendo como constante a X. X es igual a pi quinto, lo estoy dejando como constante. Sí. Entonces, para esta curva que me estaban dando ahí, la intersección entre el gráfico de f y el plano x igual pi quintos, quien está variando es y. Por eso calculé la derivada parcial con respecto a y. Para el segundo ítem, me están pidiendo que a partir de este puntico me dirija hacia la derecha. Y hacia la derecha, ¿quién está variando? ¿Y quién está permaneciendo como constante? ¿Todo bien? Pues pi parcial está más como constante. No escuché. O sea, si se mueve para allá, x varía y y permanece como constante. Exactamente, por eso se calcula cuál derivada parcial. Ah, ya entendí la x, sí. Ya, gracias. Bueno, pues